nos muestran a un man de 26 años llamado Takemichi que no le gustaba su vida. Estaba muy decepcionado de lo que había conseguido y hasta dónde había llegado, además de que no había tenido sexo. En un momento, mientras se encontraba viendo la tele, ve que su antigua novia Hinata había muerto. Había sido asesinada junto a su hermano Naoto por la banda Tokyo Manji, quienes eran unos delincuentes de Tokio. En ese momento se va caminando, todo impresionado de que su antigua novia había muerto. Se para en las líneas del tren y dice que esa fue la mejor época de su vida. Sin embargo, resulta que alguien lo empuja justo cuando venía el tren, y en ese momento aparece en segundo año de secundaria. Justo en aquel momento, en el mejor año de su vida, donde él pertenecía a una banda conformada por sus amigos y liderada por Akon, uno de los mejores amigos de Takemichi, los cuales se hacían los rudos dentro del colegio. Sin embargo, otra banda, liderada por un tipo llamado Masa, que eran mayores, los somete, y entonces ellos, a pesar de que eran una banda nueva, quedan a las órdenes de este man, de Masa, quien los mandaba a hacer todo lo que él quería. Lógicamente, uno de los principales puntos que se le ocurre a él hacer es ir donde su novia, la que en el futuro él sabía que había muerto, pero quería verla a ver cómo estaba ahorita. Comenta que quería evitar su muerte y que iba a hacer todo lo posible que estuviera en sus manos para lograrlo. Sin embargo, y a pesar de que comparten un buen rato con ella, él en un momento dado se encuentra al hermano de Hinata, el que también había muerto en el accidente, Naoto, y le dice que él viene del futuro, que por favor cuide a su hermana en la fecha del 3 de agosto, porque ella y él morirán en ese día, entonces que por favor no se le olvide esa fecha. Le da la mano a Naoto, el hermano de Hinata, y se devuelve al presente. Allí Naoto le dice que muchas gracias por haberle dicho aquello, que él logró salvarse por lo que le había comentado, y por eso Naoto lo salvó de las líneas del tren en aquel momento, que los hechos que se cometían en el pasado al parecer también alteraban el presente. Sin embargo, que él no logró salvar a Hinata. Hinata sí murió por la obra de la Tokyo Manji, entonces que por favor él fuera al pasado y salvara a su hermana, cosa que Takemichi dice que claramente hará, debido a que quiere salvar a su novia. Entonces él le da la mano a Naoto y vuelve a ir al pasado. Resulta que en algunas ocasiones la banda que los había sometido a ellos, o mejor dicho, Masa, quien era el líder, les daba palizas. Takemichi estaba acostumbrado a eso. Sin embargo, en un momento dado toman al más débil del grupo de amigos de ellos, cosa que él no lo puede permitir. Él se mete y Masa lo comienza a golpear como nunca antes. Le daba y parecía que lo iba a matar. Sin embargo, llegan dos tipos, Draken y Mikey, quienes eran el sublíder y el líder de la Tokyo Manji, una de las bandas más poderosas de todo Tokio. Draken le pega un putazo a Masa y lo noquea. Y Draken se acerca a Takemichi y le dice que Mikey quiere ser amigo de él, ya que le gustó la manera en que defendió a su amigo. En ese momento se da un cambio de 180 grados en la vida de Takemichi y de todos sus amigos. La gente comienza a respetarlo más, ya que era amigo de dos de los más rudos de todo Tokio. De hecho, se hacen tan cercanos que empiezan a salir juntos, y Mikey le cuenta a Takemichi que él lo eligió, que quiso ser su amigo debido a que la actitud de Takemichi se le pareció mucho a la de su hermano, el cual había muerto hace mucho tiempo. Por eso Mikey lo quería cerca de él. Justo cuando vuelve a ver a Naoto y le da la mano, vuelve al presente, y entonces Naoto dice que ya averiguó algo. Descubre que cuando él viaja en el tiempo, pasa igual el tiempo en ambos sitios, no se detiene en ninguno, pero lo que pasa allá sí cambia el futuro, o sea, lo que él hace en el pasado sí afecta al presente. Así que en este momento, para poder averiguar más sobre la muerte de Hinata Tachibana, la novia de Takemichi, ellos deciden ir donde Akon, quien era su amigo del colegio, para ver cómo estaba la Tokyo Manji actualmente. Pero cuando llegan ahí, Akon les dice que gracias por visitarlo, pero que ahora esta banda está podrida, terminando por comentarle que tú que puedes viajar al pasado, por favor detén todo lo que pasa con la Tokyo Manji, y por favor detén a Kisaki, ya que Mikey cambió desde el día que Draken murió, que lo habían matado en un momento en el que Draken y Mikey se encontraban peleados, terminando por tirarse Akon del edificio y quedando en ese momento Takemichi todo impactado. Así que comenta lo sucedido con Naoto, el hermano de Hinata. Naoto y Takemichi ven que Draken había muerto el 7 de agosto de ese año,
a manos de Masa. Entonces Takemichi decide viajar al pasado, evitar que Mikey y que Draken se peleen y lógicamente evitar la muerte de Draken para así empezar a cambiar sucesos y que el destino de la inminente muerte de Hinata no se dé. Sin embargo, en el momento que cierta gente de la Tokyo Manji se encontraba en un garaje, llega Moebius, quien era otra banda de Tokio. Ellos comienzan a luchar contra la Tokyo Manji. Iwashi, quien era muy importante y uno de los 6 fundadores de la Tokyo Manji, empieza a luchar contra Ozanai, el líder de la otra banda. Sin embargo, en un momento dado, Bashin decide apuñalar a Ozanai. A lo lejos se comienzan a escuchar sirenas y llega la policía. Y Bashin decide entregarse, es decir, se llevan al hospital a Ozanai y a Bashin de una vez a la cárcel. Mikey no lo quería dejar ahí, pero Draken tiene que tomar a Mikey y llevárselo a la fuerza, debido a que si no, todos iban a ser arrestados. Posteriormente, mientras Mikey está intentando olvidar todo lo que pasó con Bashin, se van a una fiesta Takemichi y su novia Hinata. Ya Takemichi estaba un poco más tranquilo porque a pesar de que sí se habían dado ciertos problemas por lo que sucedió con Bashin, entre Draken y entre Mikey, al parecer todo se había solucionado y estaba yendo por mejor camino. Sin embargo, él ve que ahí se encontraba Masa, aquel hijo de puta que los controlaba, a ellos y a la banda de sus amigos, y quien había matado a Draken. Él iba con todo contra Draken, estaba ceñido en matarlo, por haberlo vencido en aquella ocasión. Entonces Takemichi dice que tiene que detenerlo. Justo cuando llega al parqueo de la fiesta, ve que Draken estaba peleando contra un montón de miembros de Moebius, pero se encontraba solo. Entonces él tiene que intentar, como amigo que era de Draken, ayudarle contra ese montón de gente. Pero después vemos que llega Mikey. A pesar de que era muy fácil para Mikey vencer a los tipos comunes, hay un tipo de Moebius llamado Hanma que logra parar la patada de Mikey, y era realmente extraño que eso sucediera, debido a que para hacerlo tenía que ser realmente bueno peleando. Se encontraban en una desventaja numérica bastante grande, ya que literalmente eran 4 tipos de la Tokyo Manji contra todo Moebius, pero al ratito vemos que el resto de la Tokyo Manji llega también. Se arma una pelea bastante grande. Mientras todos peleaban, Takemichi iba corriendo por ahí buscando a Draken e intentando salvarlo de cualquier manera posible. Sin embargo, no lograba verlo. Cuando lo ve, él se encontraba en el piso ya que había sido apuñalado por Masa. Takemichi lo toma e intenta llevárselo con todas sus fuerzas para el hospital. Aún mientras se encontraba la pelea, hacía todo lo que podía para poder salvarlo, pero era un golpe bastante fuerte para él. A pesar de que había logrado evitar la pelea de Mikey y de Draken, al parecer no iba a poder evitar el asesinato de Draken. Logra huir del sitio con Draken e iba caminando hacia el hospital, pero en ese momento llega Masa y los otros tipos. Estaban ceñidos contra Draken, así que no le queda más remedio a Takemichi, como amigo de él que era, protegerlo contra todos ellos. Justo cuando estaba intentando hacer todo lo que podía, llegan los amigos de la antigua banda a la que pertenecía Takemichi, la de los más cercanos. Todos se ponen a pelear e intentan hacer todo lo que pueden. Sin embargo, comienzan a escuchar en ese momento las sirenas de la policía. Entonces los súbditos de Masa deciden irse de ahí para no ser arrestados. A Draken se lo lleva a la ambulancia y todos los que se encontraban ahí estaban muy preocupados de qué era lo que le iba a pasar a él. Se sometía a una operación en el cual podía no sobrevivir. Sin embargo, y a pesar de que fue un suspenso durante todos esos minutos, al final Draken logra recuperarse. Entonces Takemichi comenta que su misión ahora está cumplida, va a la casa de su novia, se despide de ella, le da la mano al hermano y se va entonces ya al año 2017 pensando que todo lo había arreglado. Ya haber cambiado el pasado en el 2006 tuvo que haber arreglado los hechos. Entonces nos muestran que él aparece donde Takun, quien ahora era estilista, ya no se había tirado del edificio. Es decir, ese hecho ya había cambiado. Lo que había hecho en el pasado podía arreglar el futuro. Entonces va donde Naoto, quien le dice que sí, que haber hecho que Draken no muriera hizo que su hermana por dicha sobreviviera, que al parecer todo funcionó. Entonces se lo lleva a su casa, a que vea a su hermana. Los deja solos y al parecer los deja en una especie de cita. Salen, pero en un momento donde él se va a un supermercado y ella se queda en el carro, vemos que aparece el mismo Takun, llega y choca el carro donde ella se encontraba. Él le dice que qué diablos está haciendo Takun, y Takun le comenta que él solamente es una marioneta de Kisaki, que por favor lo mate. Solo él puede viajar al pasado y puede hacerlo.
¡Diablos! ¡Otra vez! Entonces, intenta ir y salvar a Hinata de todas las maneras posibles, sin embargo, el carro explota. Así que después de esto, se da el funeral de Hinata. Takemichi y Naoto estaban analizando si valía la pena regresar al pasado y volver a intentar cambiar el presente, y se les ocurre ir a ver a Draken, el cual recordemos que ya no había muerto, sino que ahora se encontraba en la cárcel. Él les comenta que la Tokyo Manji está podrida ahorita, que el que lo hizo realmente fue Kisaki, quien es el que al parecer ha ido siempre detrás de Hinata y la mata, por lo que Naoto y Takemichi deciden que sí, que vuelva al pasado y que lo intenten nuevamente. Cuando vuelve hay una reunión que se da en la noche en el parque donde se reunía la Tokyo Manji, donde Mikey dice que les presenta a un nuevo miembro de esta banda, Kisaki. Es un tipo que les ayudó mucho y que viene desde la banda Moebius, además de que traerá a un montón de gente a la Tokyo Manji y la Tokyo Manji se hará mucho más grande. Además de que ahora que ya no se encontraba Bashin como miembro de la Tokyo Manji por ser arrestado, entonces que él iba a ascender inmediatamente como capitán de la tercera división. Takemichi realmente no se lo podía creer. Por fin conoce a ese tal Kisaki. No sabía qué hacer, así que reacciona con lo único que se le ocurre: ir y le pega un puñetazo a Kisaki en la cara, que realmente no salió nada bien, lo terminan leñateando todo. Pero lo más importante es que el capitán de la primera división, Baji, renuncia inmediatamente ante Mikey y le dice que él se unirá a Valhalla, que en este momento era otra banda que se estaba formando en el interior de Tokio y al parecer venía muy fuerte. Al día siguiente vemos que uno de los que lideraba a Valhalla, precisamente el tercero al mando, Kazutora, llega al colegio donde se encontraba Takemichi. Le dice que por favor lo acompañe, que él pertenece a Valhalla, que se le ocupa llevar un momento a donde se reúne esta banda y que ahí le dirá algo. Takemichi, la verdad, un poco ingenuo, decide irse, pero cuando llega ve que ahí se encontraba Baji. A él lo querían como testigo para ver si realmente Baji había dicho frente a Mikey que nunca más iba a seguir en la Tokyo Manji y que renunció delante de él. Así que Takemichi comenta que sí, que eso sí sucedió, pero que cómo diablos Baji iba a dejar a la Tokyo Manji si él había sido uno de los miembros fundadores. Sin embargo, Baji le dice que qué importa, que también Kazutora, ese que se lo trajo a él, había sido un miembro fundador. Sin embargo, nos muestran algo que sucedió con ellos hace muchos años. Ellos le iban a dar un regalo a Mikey, le iban a regalar una moto que él quería, pero se meten a robar a una tienda ahí en Tokio. Justo cuando estaban a punto de llevársela, llega el dueño de la tienda y Kazutora lo mata pegándole con una llave francesa. Baji en ese momento reconoce inmediatamente a la persona que Kazutora le pegó, el cual era el hermano de Mikey. Por eso, en aquel momento a Baji y a Kazutora los habían metido en la correccional de menores por bastantes años. Ellos habían matado al hermano de Mikey y justo cuando salieron, Baji se fue, se disculpó con Mikey y Mikey lo perdonó. Sin embargo, Kazutora no lo hizo. De hecho, él en el fondo pensaba que Mikey tenía la culpa de todo lo que había pasado, debido a que si no fuera por él no hubiera tenido que ir a la correccional. Por eso es que Kazutora se unió a Valhalla desde hace mucho. Y entonces Hanma, quien era el segundo al mando de Valhalla, los acepta con mucho gusto. Y el primero al mando de Valhalla realmente no se sabía quién era. Por eso es que esta banda era llamada el Ángel Sin Cabeza, debido a que no se sabía quién era su líder. Por su parte, el subcapitán de la primera división, Chifuyu, llega a hablar con Takemichi. Él le comenta a Takemichi que él en el fondo sabe que Baji se había unido al Valhalla para investigar a Kisaki, quien Chifuyu está seguro que es el verdadero líder de Valhalla. O sea que lo que había hecho Baji había sido con el propósito de cuidar a Mikey. A Takemichi le explota la cabeza, pero dice que cree entender. Se va al futuro y ve junto a Naoto que próximamente en el pasado se iba a dar un enfrentamiento entre la Tokyo Manji y Valhalla, específicamente el 31 de octubre, donde lo habían bautizado como el Día de Sangre. Así que el único que sabía realmente las intenciones de Baji y sabía que Kisaki era malvado era el mismo Takemichi. Además de que ve que en aquel momento lo que había sucedido, según le cuenta el mismo Draken que estaba en la cárcel, era que en esa fecha Kazutora había matado a Baji, por lo cual Mikey había finalmente acabado con la vida de Kazutora, quitando de entonces Kisaki a aquel man que lo quería desenmascarar del camino, algo que tenía que evitar a toda costa Takemichi cuando volviera al pasado. Por lo tanto, él vuelve al año 2005 y se acercaba justamente aquel día,
el 31 de octubre, sabiendo ya Takemichi todo lo que iba a intentar hacer. Llega esa fecha y comienza el combate. Realmente se veía un alboroto de un montón de gente peleando contra un montón de gente. Sin embargo, habían ciertos combates buenos. Draken, por ejemplo, peleaba contra Hanma y Kazutora se estaba peleando con Mikey. Sin embargo, Kazutora se lo lleva estratégicamente a un lugar arriba de unos autos y llama a dos capitanes de Valhalla para que le ayuden a matar ahí a Mikey. Estos dos capitanes vemos que eran muy fuertes, incluso Mikey tenía problemas con ellos. Logran entre los dos capitanes agarrarlo y Kazutora comienza con una barra metálica a darle por la cara a Mikey. Sin embargo, a pesar de que esto pasara y de que fuera 3 contra 1, Mikey no se iba a dar por vencido. De verdad, este man era un monstruo. Logra levantar a uno con una patada después de liberarse del que lo tenía de los brazos y logra noquear a los 3. En ese momento, otro capitán del Valhalla decide irse con sus hombres arriba de los autos a matar a Mikey. Estaban empeñados en matar al líder de la Tokyo Manji, pero llega en ese momento el actual capitán de la tercera división, Kisaki. Salva por su parte a Mikey y su objetivo de acercarse más a él para destrozar a la organización por dentro se estaba dando. Toda la Tokyo Manji lo comienza a alabar, le comienza a aplaudir por haber salvado a su comandante, a Mikey, pero llega Baji, quien sabía todo lo que planeaba Kisaki desde fondo. Le da una patada a él y entonces le llega una llamada de Hanma a Kazutora comentándole que se confirma que Baji es un traidor. Lo que ya sabíamos, Baji estaba traicionando a Valhalla. Entonces llega Kazutora y apuñala a Baji. Aún así, él puede seguir. Vence a todos los tipos que estaba liderando Kisaki. Y justo cuando llega él y realmente lo iba a poder matar, la puñalada surge efecto. Resulta que le había dado en sitios vitales. Sin embargo, por la adrenalina, él no la había sentido. Entonces, en ese momento, Baji cae. El amor que le tenía Mikey a Baji era muchísimo. A pesar de que él pensaba que era un traidor, Baji siempre fue uno de los mejores amigos de él. Entonces Mikey se va con todo hacia Kazutora y comienza a golpearlo. Realmente parecía una bestia, nadie podía detenerlo. Iba a ser sumamente difícil cambiar el destino para Takemichi. Dice que a pesar de todo lo que intentó hacer, al parecer todo va a terminar igual. Va a pasar lo que había pasado aquel 31 de octubre. Pero Baji en ese momento se levanta, se para delante de ellos y dice que para eso no se creó la Tokyo Manji, que él quiere volver a aquel pasado donde todos los fundadores éramos amigos. Agarra en ese momento un cuchillo y decide clavárselo, quitándose la vida. De esta forma iba a ser imposible que Mikey le echara la culpa de haber matado a Baji a Kazutora. De hecho, Mikey termina conmovido por lo que hizo Baji y le dice a Kazutora que lo perdona, porque al parecer esa era la voluntad de Baji. De hecho, Kazutora se queda incluso cuando llega la policía y ven que Baji estaba muerto. Kazutora se queda ahí para que lo arresten. Después de eso pasan varios días y en una noche se da una reunión de la Toman, o sea de la Tokyo Manji. Hanma se encontraba ahí presente, el que era de Valhalla, y dice que ahora él se unirá a las filas de la Tokyo Manji, que traerá a todos los hombres de Valhalla y que ahora la Tokyo Manji será una banda muchísimo más grande. Mikey dice que el responsable y el que intercedió entre Valhalla y la Tokyo Manji fue Kisaki, el capitán de la tercera división, que todos los reconocimientos para él. Y en ese momento se le derrumba todo el castillo de naipes a Takemichi. Dice que todo por lo que luchó Baji se iba a ir al carajo, ahora que los planes de Kisaki parecen dar frutos. Pero hay alguien que no se podía quedar de brazos cruzados. Chifuyu, el subcapitán de la primera división, habla directamente con Mikey y le dice que ahora que Baji está muerto, él quiere a alguien el cual admire para poder seguirlo. Así que el subcapitán de la primera división elige a Takemichi como el capitán de la primera división de la Tokyo Manji. Ahora Takemichi iba a tener que luchar de igual a igual como capitán contra Kisaki. Takemichi estaba medio dudoso, pero busca a Naoto y decide irse al presente para ver cómo estaban las cosas. Cuando viaja al 2017, ve que ahora estaba montado en una limusina. Todo lo que él tenía parece que era de plata. Tenía muchísimo dinero y después entra a un restaurante de altísimo nivel donde se encontraban todos los miembros de la Tokyo Manji. Ve que ahí se encontraba Bashin, los capitanes, pero también se encontraban aquellos que seguían a Kisaki, a los exmiembros de Valhalla. En ese momento ve que llega Kisaki
y le dice a Chifuyu y a Takemichi que por favor lo acompañen un momento. Se comenta que Mikey se desapareció y que ejecutaron a Draken. Mikey desaparecido y Draken ejecutado ya no eran miembros de la banda. Sin embargo, él les comenta que por favor lo perdonen, que nunca tuvo que haber matado a Baji en aquella ocasión, que ellos no se lo habían perdonado, ¿verdad? Sin embargo, que él ahorita lo que quiere es lo mejor para esta banda. En ese momento Takemichi duda y dice, bueno, tal vez este futuro, este 2017 no sea tan malo. Tal vez ya no me tenga que devolver, puedo dejar las cosas así. Sin embargo, todo era mentira. Las bebidas que él les había dado eran droga. Mata a Chifuyu, quien era el subcapitán de la primera división frente a sus ojos, y finalmente apunta con el arma a Takemichi, diciéndole que todo terminará aquí. Nos quedamos en el momento cuando Kisaki iba a acabar con Takemichi. Ya Chifuyu había muerto. Y justo en ese momento vemos que se oye un balazo. Parecía el final de todo. Pero Takemichi abre los ojos y se encontraba con Kazutora. Kazutora le comenta que fue ahí únicamente para salvar a Chifuyu, pero que al llegar vio la semejante escena. Ahora todo se encontraba muy mal dentro de la Tokyo Manji. Mikey había cambiado, ya no era la misma persona. Y la nueva era para los rufianes que quería hacer Mikey no es esto que ahora está sucediendo. A eso no se refería. Además de esto, Kazutora le comenta que fue Kisaki y Black Dragon lo que terminó por corromper a Mikey, que un tipo llamado Hakai Shiba había matado al antiguo líder de Black Dragon. De esta manera unió a Black Dragon a la Tokyo Manji y después de ahí fue que Mikey cambió, que ese hecho lo había cambiado todo. Después de esto, Kazutora lo lleva a donde se encontraba Naoto, el hermano de Hina y que trabajaba para la policía. Y entonces Naoto ahí le muestra qué había pasado con este nuevo futuro. Hinata también había muerto. Sin embargo, el que había ordenado la muerte de Hinata había sido el mismo Takemichi. O sea, en este nuevo futuro, el nuevo culpable de la muerte de Hinata era él mismo. Algo que Takemichi no lo puede creer claramente. Así que Takemichi decide volver a viajar al pasado e intentar cambiar todo de nuevo. Cuando va al pasado se da cuenta que se encontraba en un boliche con su novia Hinata. Pero ve que Hakai, quien era el vicecapitán de la segunda división de la Tokyo Manji, también se encontraba ahí. Además, también se encontraba con su hermana Yusuha, así que comienzan a hablar, y él identifica que Hakai era extremadamente bueno en todos los juegos que jugaba. Takemichi se da cuenta que él era el que se encontraba en la cena de Kisaki cuando él había ido al futuro. Él era el de Black Dragon. Hinata y Yusuha empiezan a hablar y se vuelven amigas, y vemos que como los dos eran parte de la Tokyo Manji, se van caminando los cuatro juntos. Sin embargo, entran al territorio de Black Dragon, y entonces el líder Taiyu, hermano mayor de Yusuha y Hakai, comienza a golpear a Takemichi por encontrarse ahí, no ser su hermano y ser perteneciente a otra pandilla, a pesar de que lo estaba golpeando, de manera que se podía decir: ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! Vemos que el miedo que le tenía Hakai a Taiyu era demasiado. No le permitía meterse jamás. Parecía como si tuviera algún tipo de trauma. Por su parte, Yusuha intentaba calmarlo, pero la diferencia de poder era demasiada. Además, vemos que se comenta que Taiyu le tenía bastante odio a la pandilla Tokyo Manji, debido a que Hakai había decidido unirse a esta pandilla, y Taiyu siempre había querido que él perteneciera a Black Dragon. Entonces, bueno, básicamente lo deja hecho una verga. Cuando Takemichi se encontraba recuperándose, sale un momento con Chifuyu, y como ahora él era capitán de la primera división de la Tokyo Manji, y realmente Chifuyu era prácticamente su mano derecha al ser el vicecapitán, decide contarle todo lo que pasaba con él. Después de mucho pensarlo, le cuenta que él viene del futuro, le cuenta todas las experiencias que vivió y le dice que vio que si no hacemos algo, él iba a morir en el futuro, lo iba a matar Kisaki, que por favor le ayude a poder cambiar ese destino. Entonces Chifuyu, a pesar de que le parecía un poco what the fuck, decide creerle y le dice que lo ayudará, que por eso somos amigos. Más adelante Takemichi sabía que tenía que evitar por todos los medios que Hakai se fuera de la Tokyo Manji y que matara a su hermano, ya que si eso pasaba, él después se uniría como Black Dragon a la Tokyo Manji, y eso significaría el cambio por fin en Mikey. Entonces hay una reunión de la Tokyo Manji para hablar sobre el tema de la paliza que había recibido Takemichi. Realmente Mikey, Draken y los demás querían ver si se abría una guerra contra Black Dragon por haber hecho eso.
Sin embargo, Hakai decide echarse todas las culpas. Dice que por favor lo culpen a él por todo lo sucedido, que no habrán guerra contra la pandilla de su hermano y que si le permiten, él renunciará, que así tal vez se podrá saldar ese desafortunado hecho que se dio. En ese momento Takemichi sabía que eso significaría que aquel destino que él vio se podría cumplir. Así que lo intenta evitar, pero no le hacen mucho caso. Sin embargo, Mitsuya, el capitán de la segunda división, le dice a Hakai que él no dejará que él se vaya, algo que por el momento tranquiliza un poco a Chifuyu y a Takemichi. Mitsuya decide solucionar este problema con la Black Dragon de una manera un poco más individual, ya que Hakai y él eran muy amigos y sabía que si involucraban a la Tokyo Manji posiblemente se armaría un conflicto mucho más grande. Así que él, como jefe de la segunda división, acompañado por Hakai y por el mismo Takemichi y Chifuyu, decide ir a hablar con Taiyu. Y ahí nos muestran que el capitán de la segunda división le comenta a Taiyu que él dejará que Hakai se vaya de la Tokyo Manji, pero que a cambio tiene que dejar de utilizar a Yusuha. Y es que en el fondo Mitsuya sabía que Hakai lo único que quería era la protección de su hermana. Si el hermano mayor liberaba a Yusuha, entonces él ya se quedaría tranquilo. En ese momento Taiyu acepta por el simple hecho de que Hakai dejara la Tokyo Manji y que ahora se uniera a Black Dragon. Después de la reunión, Chifuyu y Takemichi se quedan pensando que qué iban a hacer. Al parecer, el futuro que vio Takemichi en aquella ocasión se va a cumplir, porque Hakai sí se va a unir a Black Dragon y posiblemente se quiera vengar ahí de Taiyu. Y mientras se encontraban en un parque, vemos que Hakai llega a hablar con ellos. Les comenta su historia y ratifica lo que ellos esperaban. Les dice que él, como hermano mayor, siempre pasó pegándoles a ellos dos y castigándolos, pero lo que él siempre quiso fue proteger a su hermana Yusuha. Él prefería que le pegaran 2 veces a él antes de que le pegaran a su hermana, y lo único que vela es por su protección, que él vio cómo debería ser una relación de hermandad real cuando vio las hermanas de Mitsuya y a Mitsuya y cómo ellos se llevaban. Era muy distinto a lo que él estaba acostumbrado con su hermano. Por eso es que él ahora tiene que proteger a su familia y que va a matar a su hermano. Después se va y Chifuyu y Takemichi sabía que tenían que actuar de alguna manera para de esta manera cambiar el destino. Y aunque posiblemente estén faltando el respeto a la promesa que hizo Mitsuya, sabía que tenían que meterse por el bien de la Tokyo Manji. Chifuyu y Takemichi en otra reunión de la Tokyo Manji exponen el caso, sin embargo no le dan tanta relevancia. Entonces ellos sabían que tenían que actuar solos, pero Kisaki y Hanma llegan y les dicen que ellos les ayudarán. Chifuyu inmediatamente amenaza a Kisaki y le dice que cuáles son sus segundas intenciones. Ya Takemichi le había contado todo lo que había hecho Kisaki en el futuro, pero en ese momento no tienen más opción. Después de que ellos les dicen que tienen un informante dentro de la Black Dragon, Chifuyu y Takemichi deciden aceptar para ver si podían ser útiles, a pesar de que dudaban de qué beneficio iban a sacar ellos de ahí. Se reúnen con este informante que se encontraba dentro de la organización Black Dragon y este les cuenta que en Navidad es la única fecha que el jefe Taiyu se encuentra solo, que es muy posible que ahí es donde Hakai lo atacará. Entonces que si quieren pueden intervenir en ese momento. Al día siguiente vemos que Takemichi se va a hablar un rato con Hinata y ahí nos muestran que Hinata conocía a Kisaki, algo que no teníamos ni idea. Resulta que él había sido un compañero de ella y que se habían vuelto relativamente cercanos. De hecho, él salía con ella y todo. Pero el día que Hinata conoció a Takemichi y que Takemichi llegó con una capa y se empezó a pelear con unos acosadores que estaban ahí molestándola, Kisaki se encontraba escondido, debido a que le daba miedo ir a enfrentarse a ellos. Kisaki no pudo defenderla y hacer lo que Takemichi hizo, a pesar de que a Takemichi le dieron una solemne paliza. Y ahí fue donde Hinata empezó a sentir cosas por Takemichi. El día que se conocieron pasó frente a los ojos de Kisaki. Sin embargo, el padre de Hinata y de Naoto se reúne un momento con Takemichi. Después de reconocer que era el novio de su hija, le dice que por favor termine con ella, que no quiere que a la hora de que él es un delincuente, que la vida de su hija se vea afectada. Entonces, después de muchísimo pensarlo, Takemichi llega donde Hinata y decide terminarla por su bien. Se convence que es cierto que en cualquier pelea o así, ella puede verse perjudicada y que lo mejor era defenderla. Entonces, ahora sí, llega el 24 de diciembre y llega Kisaki, Hanma, Chifuyu y Takemichi a la iglesia donde oraba Taiyu. Deciden que Chifuyu, Kisaki y Hanma se queden afuera mientras que Takemichi, que conocía a Hakai,
pudiera entrar a hablar con él y a tal vez convencerlo de optar otro método en vez de asesinar a su hermano. Sin embargo, cuando entra a la iglesia y ve a Hakai, casi que inmediatamente llega Taiyu, y en ese momento comienza a golpear a Hakai. Takemichi se mete y comienza a golpearlo a él. Era prácticamente una bestia que nadie podía controlar, era demasiado fuerte. Hakai, como lo habíamos comentado, se quedaba horrorizado cuando Taiyu empezaba en ese estado. Casi que se quedaba en shock y no podía hacer nada por los traumas que tenía de la infancia. Mientras que los otros dos hijueputas habían atacado a Chifuyu y lo habían atado con cinta para que él no pudiera escaparse de ahí. Las segundas intenciones de esos dos maes de verdad son increíbles. Después, Kisaki fue donde la misma Yusuha y le dijo que Taiyu estaba golpeando a Hakai. Así que le da un puñal para que fuera ella misma quien acabara con la vida de Taiyu. Después se van muertos de la risa, comentándole que tiene que proteger a su hermano. Entonces, mientras se encontraban peleando, Yusuha entra a la iglesia y, tomando desprevenidamente a Taiyu, decide clavar el puñal. Ahí es donde Takemichi se convence que en las otras líneas de tiempo fue ella quien había asesinado a Taiyu. Ni siquiera fue Hakai, quien después se había convertido en el líder de Black Dragon. Sin embargo, por dicha, y como si había sucedido en las otras líneas de tiempo, esta herida no fue mortal. Así que Taiyu sigue golpeando tanto a Yusuha como a Takemichi. La verdad parecía que iba a matar a los tres, pero llega Mitsuya, el capitán de la segunda división de la Tokyo Manji. Chifuyu logró soltarse y lo había llamado. Mitsuya comienza a luchar contra Taiyu y vemos el poder que realmente tenía Mitsuya. Era muy fuerte, logra darle pelea y se quedan como 10 minutos en plena pelea cuerpo a cuerpo. Sin embargo, todo parecía complicarse cuando llegan dos miembros más de Black Dragon. Llegan ahí y los que se encontraban de la Tokyo Manji en la iglesia deciden hacer una estrategia. Takemichi iba por uno de esos de Black Dragon, mientras que Chifuyu iba por el otro, y Mitsuya combinado con Hakai iban a por Taiyu. Sin embargo, el plan falla debido a que Hakai se queda totalmente paralizado. Realmente le tenía mucho miedo. Entonces, en ese momento Taiyu noquea a Mitsuya. Y no le queda más remedio a Takemichi que comenzar a recibir los golpes de este monstruo. Tenía la cara hecha una verga. A pesar de todos los vergazos, él sabía que no podía darse por vencido. Sabía que Baiji, y que al final de cuentas todos los que él había visto en el futuro habían dejado esto en sus manos. Él tenía que cambiar el destino. Y después de recibir un montón de pichazos, logra pegarle uno en la cara a Taiyu, afectándolo. Después de esto, Hakai comienza a llorar y acepta que todo lo que había comentado, que él protegía a Yusuha, era mentira, sino que era ella quien lo protegía a él, que las palizas que él recibía para que a ella no le pegaran era al revés, ella era la que recibía el doble, que todo lo que contó era mentira, pero que él ahorita lo único que quiere es protegerla a ella. Así que se pone a luchar cuerpo a cuerpo contra Taiyu. Al parecer, querer proteger a Yusuha pudo más que su trauma, pero en plena lucha se abren las puertas de la iglesia e ingresa Mikey. Comenta que llegó ahí debido a que solo la moto de Mitsuya ronronea de tal manera, de una manera tan dulce, y por eso es que lo siguió, parándose enfrente de Taiyu. Sin embargo, Taiyu le da un golpazo, pero después de que se jactaba de que si ese era el invencible Mikey, Mikey se para y le pega una patada que lo noquea, dejándolo realmente mal. Pero Taiyu dice: los soldados de Black Dragon que se encuentran afuera, entren a la iglesia. Sin embargo, cuando salen a ver quiénes eran, Draken ya se habían cargado de todos los que estaban afuera del lugar. Pocos personajes de la Tokyo Manji lograron encargarse de esta pandilla entera. Al parecer, ya Black Dragon se había separado. Había sido vencido por la Tokyo Manji. En vez de que Hakai matara a su hermano, Black Dragon parecía deshecho. Entonces, todo parecía solucionado. Después de este incidente, en Año Nuevo se va para donde Hinata y le comenta que realmente él no quería hacer nada de esto. Al parecer el sentimiento pudo más que la razón. Le cuenta que fue el papá quien lo hizo terminarla y le dice que si le da una segunda oportunidad. Entonces, ella le dice que sí y en Año Nuevo todos se van a celebrar. Empezando el año se da una reunión de la Tokyo Manji. Aquí todos cuentan el incidente que sucedió, todo esto que pasó, con los líderes de la segunda y la primera división con Black Dragon, y se comenta que hay unos miembros de Black Dragon que ahora se van a unir a la Tokyo Manji y que quedan bajo el mando de la primera división de la Toman, o sea, bajo el mando de Takemichi, mientras se celebra que Hakai no se haya ido de la Toman. Después Mikey dice que Chifuyu le había comentado el cómo Kisaki les dijo que les iba a ayudar y los traicionó atándolo a él con unas cintas.
eso hubiera podido llevar a la muerte a Takemichi. Así que después de esta traición, ellos ya no iban a pertenecer más a la Toman. Todo el mundo se queda what the fuck. ¿Cómo que Kisaki ya no iba a pertenecer más a la Toman? ¿Realmente él también estaba involucrado en este incidente con Black Dragon? Hanma inmediatamente le dice a Mikey que qué diablos está diciendo, que si hace esto, él también se irá con todos los miembros que llegaron a la Tokyo Manji gracias a Kisaki. Sin embargo, Mikey dice que sí, que está seguro, que ellos no los necesitan. Ahí se arma una especie de pelea. Sin embargo, Kisaki y los demás deciden retirarse. De cierta manera y entre comillas aceptan la decisión del comandante de la Toman. Después de esto, Draken y Mikey le regalan una motocicleta a Takemichi y Mikey le cuenta cómo habían conseguido los componentes de la misma. Su hermano, una vez en un viaje a Filipinas, a las afueras de la capital de allí, había conseguido estos componentes, que algún día irán a ese país. Mientras Takemichi dice que sí. Después de ver todo solucionado, le dice a Chifuyu que muchísimas gracias, que ahora piensa irse al futuro, que no ve mejor escenario para irse al futuro ahora, ya que Kisaki ni siquiera está en la Toman. Sin embargo, cuando le da la mano a Naoto y se va para el futuro, ve que se encontraba en un funeral. Mitsuya había fallecido. En ese momento revisa su celular, ve una noticia donde también Hinata había fallecido, por un demonio lo que faltaba, y se va para su apartamento totalmente en shock, donde llega Naoto, y le comenta que esta es la peor línea temporal de todas las que han existido. Ahora todos los miembros de la Tokyo Manji estaban muertos, todos fueron asesinados por el mismo Mikey, además de que Mikey se encontraba desaparecido. Sin embargo, Takemichi ve que en el apartado de correo le había llegado una carta. Gracias a Dios se la había enviado el mismo Mikey. Esta comenta que él ahora se encontraba en Filipinas, en aquella zona donde le había comentado que por favor vaya allá y allá nos veremos. Así que a Filipinas Takemichi y Naoto deciden ir. Y después de recordar más o menos las ruinas y la descripción que Mikey le había dado de las mismas, logra llegar allí, identificando a Mikey. Mikey le comenta todo lo que ha sufrido. Le dice que definitivamente le hizo falta cuando decidió irse de la Tokyo Manji. Y es que en esta línea de tiempo, o sea, en este futuro, Takemichi se da cuenta que él había abandonado la Tokyo Manji en el pasado. Mikey le dice que definitivamente necesitaba que lo regañara como su hermano cada vez que él se equivocaba, pero que respetaba su decisión de haberse ido. Justo cuando lo quería llamar o quería que de alguna manera Takemichi regresara, Draken o Mitsuya lo frenaban, le decían que no, que Takemichi ya había tomado una decisión. Ahí Takemichi se arrepiente de cómo en esta línea de tiempo él fue tan cobarde de haber dejado la Tokyo Manji, que ahora jamás lo haría. Justo cuando él fue a matar a Chifuyu, Chifuyu le comenta que algún día Takemichi lo vendrá a buscar, y Mikey dice que al parecer Chifuyu tenía razón. Le da una pistola a Takemichi y le dice que por favor lo mate. Lógicamente Takemichi no quería hacerlo. Sin embargo, Mikey lo pone contra la espada y la pared. Le dice que si no lo hace, él lo matará. Justo cuando se encontraba encima de Takemichi y Takemichi no sabía qué hacer, Naoto decide dispararle a lo lejos. Y vemos que Mikey dice que está muy agradecido por Naoto, ahora que por dicha la tristeza iba a cesar, diciéndole a Takemichi que muchas gracias por todo lo que hemos vivido. Así que se nos muestra en el siguiente capítulo que Takemichi vuelve a viajar al pasado. Se encontraba pegándole a un neumático en un parque y le cuenta todo lo que pasó en ese futuro a Chifuyu. Dice que es demasiado débil para poder cambiar todo lo que pasó, así que ahora necesita volverse fuerte, tiene que cambiar todo. Y Chifuyu lógicamente le dice que le ayudará. Kisaki llega a una pandilla llamada Tenjiku, comentándole al jefe de la misma que quiere vengarse. Así que comienza el más grande y último conflicto de la Toman. Resulta que esta pandilla llega a Tokio y comienzan a golpear a los amigos de Takemichi que se andaban jactando de que ellos pertenecían a la Tokyo Manji. Es que de verdad eran demasiados pandilleros. Justo cuando venían persiguiendo a Takemichi y Takemichi dice que de dónde salieron, esta gente llega a Kisaki, se pone frente a Take y le comenta: hola héroe, que comience el incidente de Kanto, quedando Takemichi impactado de que lo llamara héroe. Ahora sí se viene lo chido, y así termina esta segunda temporada de Tokyo Revengers. Sin más, nos vemos en el próximo video.